Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País. Hoy un programa muy pedagógico, jurídico y muy interesante. Muchos de ustedes han escuchado hablar de la Agencia Nacional de Defensa Nacional del Estado y muchos no. Esta es la agencia que lidera la defensa jurídica del Estado colombiano frente a problemas jurídicos. Pero para entender mejor qué función tiene, qué objetivos plantea y qué retos asume en este gobierno, hemos invitado a su directora, ella es la doctora Marta Lucía Zamora, a Entrevistas con Alma de País, pues para saber cómo funciona realmente, qué objetivos tiene, porque todos los colombianos deberíamos saber y conocer de qué se trata esta agencia. Doctora Zamora, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, usted que es bien profesora, porque usted es docente y explica de una manera muy sencilla todo lo que tiene que ver con el ámbito jurídico, díganos qué es la Agencia Nacional de Defensa del Estado. Bueno, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado fue creada en el año 2011 en la reestructuración del Estado que se crean las agencias y esta con una particular misión y era la de defender al Estado y generar las políticas para la prevención del daño antijurídico. Antes esta misión estaba en el Ministerio de Justicia como una oficina más del Ministerio de Justicia, pero definitivamente se da cuenta el Estado de la necesidad de tener una entidad especializada con un equipo muy profesional para su defensa, ya que como todos los colombianos lo escuchamos, no había mejor negocio que defender al Estado porque no se hacía una defensa adecuada, correcta, técnica, y por eso se perdían muchísimos casos y esto significa recursos de los colombianos. Claro, no había mejor negocio ese que demandar al Estado, porque la gente decía, no, eso usted demanda al Estado, que eso usted siempre gana. Sí, exacto. ¿No? Esas eran como los imaginarios colectivos de la época, pero realmente, ¿por qué se demanda al Estado? ¿Cuáles son los motivos o justificaciones de los ciudadanos? Bueno, las demandas contra el Estado son de todo orden. Finalmente, el Estado debe tener un funcionamiento perfecto, es decir, en todos los órdenes, y a eso vamos al artículo 2 de la Constitución que dice los fines del Estado es proveer, es respetar, es responder. Son miles de facetas del Estado que cuando hay una falla, por ejemplo, en la Administración de Justicia, la demora en un proceso. Esto significa que el Estado genera un daño antijurídico y genera un daño a una persona natural o a una persona jurídica y esta persona adquiere, digamos, la calidad y la posibilidad de demandar al Estado por ese daño que ha sufrido. Vamos por partes. Por ejemplo, las multinacionales, ¿no? Estas empresas que vienen al país a operar en Colombia, ¿qué tan frecuente demandan también al Estado precisamente por lo que usted está diciendo? Bueno, la agencia tiene dos grandes áreas, que son la defensa jurídica nacional y la defensa jurídica internacional. En muchos casos, los inversionistas extranjeros, a través de los tratados de libre comercio, fijan unas reglas de juego, lo voy a decir en términos muy que se puedan conocer, y significa que un tercero imparcial es el que va a resolver esas controversias contractuales que se puedan presentar. Entonces, esto significa que se lleva a un tribunal internacional y por lo tanto la agencia tiene que tener esa capacidad de defensa del Estado ante esas demandas presentadas, en este caso, por inversionistas internacionales. Tuvimos hace poco el fallo de Reficar, ¿sí? Es decir, demanda contra Colombia, y así puedo contar, en este momento tenemos alrededor de 15 demandas internacionales, tanto en tribunales de inversión, en el CIADI, que tiene su sede en Washington, que es del Banco Mundial, como los tribunales que se rigen bajo las reglas de Naciones Unidas o las reglas UNCITRAL. Entonces ahí también hacemos todo ese esfuerzo para defender al Estado y el balance ha sido absolutamente positivo. Tenemos un balance de casi el 99% de los casos en los cuales Colombia ha logrado un fallo en su favor, es decir, Buenísimo. Tenemos un equipo muy exitoso que se lleva a cabo de manera mixta entre firmas extranjeras y el equipo de la Agencia Nacional. Pues fíjese que eso son muy buenas noticias por varias razones. Primero, pues por el mero hecho de ganar precisamente la demanda a nivel internacional, pero también porque pues evitamos que se vayan recursos precisamente para pagar esas demandas. Pero tengo entendido también que incluso desde su administración y quizá un poco antes, los casos de éxito
de las demandas, incluso a nivel nacional, pues juegan a favor del Estado. Sí, también. Es decir, ya ahí al interior de la Defensa Nacional tenemos equipos que tienen a su cargo especializarse en temas laborales, en temas de pensiones, en los temas relacionados con todo lo laboral, el contrato realidad, como procesos civiles, como procesos especialmente tribunales de arbitramiento, que son uno de los tribunales más grandes, digamos, en mayor volumen de pretensiones. Y esto genera una serie de equipos especializados, profesionalización y altísimo nivel profesional de todos los abogados que están vinculados en la agencia. Es decir, ¿Cuántos abogados tiene la agencia? bueno, la agencia tiene un número de 220 funcionarios, no tantos contratistas porque hemos querido formalizar dentro de esta política del gobierno y tenemos alrededor de esos 220, hay un 20% que son funcionarios en el área administrativa y los demás están divididos en defensores del Estado, tanto a nivel nacional como internacional. Pero también un gran equipo que trabaja en la estrategia permanente, estrategias, acciones que nos van a permitir mejorar en relacionamiento con todos los defensores del Estado que están en todas las entidades y a su vez permitir que cada vez tengamos unas líneas de defensa del Estado muy claras, muy jurídicas, muy de la mano de la Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, de los tribunales que nos permitan la aplicación del derecho de manera mucho más eficiente y rápida. Oiga, doctora Zamora, uno a veces escucha que el Estado es demandado en la mayoría de los casos por negligencia de los servidores públicos, ¿es así? Bueno, sí hay un alto porcentaje en donde la omisión, los casos en los cuales, por ejemplo, no hay respuestas dentro de los términos que establece la propia Constitución y la ley, las demoras en la administración de justicia es uno de los campos más altos que tenemos. Nosotros manejamos un ranking y un análisis permanente de las demandas contra el Estado, que eso nos permite poner el foco donde más se necesita, claro. Y por eso tenemos las entidades más demandadas del Estado. Entonces ahí encontramos Colpensiones, encontramos el Fondo del Magisterio, el Ministerio de Defensa, o sea, en esos rankings significa el mayor número de demandas, pero no debemos contentarnos solamente con defender al Estado como tal, es decir, hacer ese ejercicio fuerte, técnico de defensa del Estado, sino ver qué es lo que está pasando allí. ¿Sí? Es decir, esa es la prevención del daño antijurídico. Tenemos que ir a las causas de mayor litigiosidad y por esa razón generamos todas unas estrategias con todas las entidades para que esto no se vuelva a repetir. Y en esa prevención estamos hablando de formación al servidor público, por ejemplo, como de ese tipo de pedagogías prácticamente para ellos. Sí, tenemos un área, una dirección en la agencia que se llama la Dirección de Políticas y Estrategias, donde permanentemente estamos haciendo los estudios, análisis y vemos que es fundamental el mejoramiento de las calidades profesionales de los defensores y defensoras del Estado. Esto significa, por ejemplo, a través de la ESAP, estamos haciendo diplomados permanentemente en defensa jurídica del Estado y ya estamos tocando puertas de universidades públicas y privadas con el fin de que exista esa materia, ese pensum universitario, académico, en el cual un estudiante pueda optar también por ser un defensor del Estado y tener todas las capacidades profesionales, humanas, es importantísimo para que el día de mañana sea un verdadero defensor del Estado. Y en el caso del funcionario público, yo insisto, ¿cuál es la responsabilidad en todo este tema de la demanda al Estado? Porque pues realmente quien termina respondiendo es el Estado, pero quien comete el hecho es el funcionario. En ese caso, ¿para ellos existe sí, claro. algún Nuestra tipo legislación prevé la denominada acción de repetición, es decir, en la cual ya de una vez el Estado ha sido condenado, puede repetir contra ese servidor público, ese funcionario
que es el directo originador de la situación que creó ese daño antijurídico. Por esa razón, la acción de repetición, estamos en un trabajo, digamos, como un derrotero, una política que queremos efectivamente lograr, porque esto tiene unos niveles de prevención general y especial para que hechos de esa naturaleza no se vuelvan a repetir. Nombramientos mal hechos, decisiones en las cuales no han sido precisamente con el rigor que se requiere para tomarlas, y por esa razón es fundamental que la acción de repetición se pueda dinamizar, y es una, como les digo, una política de la agencia hoy en día, tener en cuenta la acción de repetición para que podamos tener esos procesos. Pues muy bien, es la doctora Marta Lucía Zamora. Una pequeña pausa y ya regresamos a Entrevistas con Alma de País. Las familias en Colombia deberían multiplicar solo el amor y no los alimentos. Con el programa Tránsito a Renta Ciudadana, el Gobierno del Cambio ha logrado que cerca de 2 millones de hogares reciban hasta 500.000 pesos mensuales por encima de la línea de pobreza con su política de hambre cero, para alimentar la igualdad y que todos puedan salir adelante. Colombia, potencia de la vida. Gobierno del Cambio. Continuamos en Entrevistas con Alma de País. Muchísimas gracias por su audiencia y su conexión en esta oportunidad con la doctora Marta Lucía Zamora. Ella es la directora de la Agencia Jurídica de Defensa Nacional del Estado, hablando un poco de este término, además que el nombre es larguísimo, a veces uno dice qué hacen allí, pero bueno, ya estamos entendiendo y se le nota, doctora Zamora, que usted es profesora. Muchas gracias. Lo explica muy bien. Cuéntenos, grosso modo, cuántos casos activos tienen ustedes en estos momentos en la agencia, incluso a través de las entidades del gobierno. Nosotros en este momento tenemos un estimado de casi 800.000 procesos a nivel de entidades del orden nacional. ¿Sí? Ese es, digamos, nuestro grueso más grande en ese proceso, pero diríamos, ¿cómo hace la agencia para estar en todos estos procesos? Aquí tenemos una herramienta, un mecanismo muy importante que la agencia tiene desde su creación, que es el ECOGI. El ECOGI es un aplicativo en el cual recibimos la información hoy en día interoperable a través de los medios técnicos, con Procuraduría, con rama judicial. Queremos que cada vez sea más amplio, y allí tenemos el estado de cada uno de los procesos, cómo se encuentran, las alertas que permiten saber cuándo hay que presentar alegatos, cuándo se vencen los términos, cuáles son las pretensiones en ese caso. Hacemos todo un ejercicio de posibilidades de ganar o perder el estado, en qué hay que hacer énfasis, cuáles son las últimas decisiones para podérselas aportar a los abogados del Estado. Es decir, todo esto también requiere de una modernización, unos sistemas muy eficientes, y por eso hoy en día tenemos el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, que nos ha permitido y nos va a permitir poder llegar a las regiones, poder no solamente a las entidades del orden nacional, sino también las entidades del orden territorial, que nos van a permitir eso. ¿Y de qué manera? Ilústrenos un poco, porque pues sí es un mandato del gobierno del presidente Petro en todas sus instituciones, es salir de los escritorios, salir de las oficinas, salir literalmente del centro, de Bogotá, ir a las regiones. Y lo vemos no solamente a través de la agencia, sino hemos tenido sentados en esta misma silla al director del SENA, al presidente del Banco Agrario, al director del Museo Nacional. Es decir, todas las instituciones tienen que ir a los territorios. ¿De qué manera ustedes literalmente piensan hacerlo? Y de esa forma, ¿qué podrían ayudarle a los ciudadanos? Exacto. Nosotros desde la llegada, en agosto del año pasado, quisimos poner en práctica toda esta política de Estado de llegar a los territorios, pero no lo podíamos hacer de un día para otro. Esto requería todo un proceso, entre esos una solicitud de consulta a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. En la competencia de la agencia también está
en las entidades territoriales o cuando se presentan esas situaciones de conflictividad entre las entidades del orden nacional y territorial, ya hoy en día tenemos un concepto favorable, y esto sumado al artículo 206 de la Ley del Plan de Desarrollo, que nos va a permitir ser Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Esa palabra, que suena muy sencilla, sistema, es lo que nos va a empoderar en todo el territorio nacional, porque ya no solamente vamos a tener relación como la tenemos actualmente, sino ya será una relación directa de guía, de acompañamiento, de poder estar al lado de todas las entidades territoriales que nos permitan ver cómo están llevando la defensa del Estado, qué necesidades tienen, qué información requieren para que efectivamente el Estado tenga esa capacidad y esa fortaleza para la defensa. Entonces, hemos ido estructurando en la agencia toda esta, digamos, esta apuesta tan importante territorial, y por eso ya vamos a poderlo realizar en esa debida forma. El ECOGI, por ejemplo, estamos en la transformación del ECOGI para poder atender todos los territorios y poder saber cómo están en sus demandas, cómo están actuando, cómo están respondiendo, qué necesidades, como le digo, tienen jurídicas de actualización. No, esto ha dicho la Corte Suprema ¿Pero sobre eso contrato significa de abrir más realidad. oficinas en los territorios? No ¿o es no necesario. necesariamente? Si tenemos unas buenas herramientas técnicas, unos buenos aplicativos y unos mecanismos que nos permitan estar en todos los procesos, eso va a ser muy eficiente, mucho más que tener lugar o tener, digamos, físicamente oficinas en cada parte del país. Habla usted de procesos y le pregunto, ¿los procesos de qué naturaleza son? La mayoría son, no sé, administrativos, laborales, abusos a la fuerza pública, hacinamiento. O sea, ¿cuál es como el grueso de esos procesos? Bueno, tenemos en ese ranking que les decía que a veces a las entidades no les gusta estar ahí, y lo entendemos porque es incómodo de verse de primera, pero sí, los temas laborales ocupan un primer lugar en nuestro país, y eso, es decir, la agencia tiene una información que mide, es como un termómetro de lo que está pasando en el país. Si hay más demandas sobre temas de salud, es porque tenemos una deficiencia en la prestación del servicio de salud. Si hay una cantidad de demandas en las cuales muchos ciudadanos solicitan su traslado a Colpensiones, requieren del reconocimientos laborales especiales, es porque ese sector está generando problemáticas para el Estado. Entonces, ¿qué pasa? La gente acude a demandar al Estado. Entonces, por eso no es solamente defender al Estado, sino atacar la causa que lo está generando. Por esa razón, en todo este proceso legislativo, le presentamos tanto a la ministra de Trabajo como al presidente Colpensiones, cuáles son esas visiones que tiene la agencia de estas situaciones que están llevando a demandar, para que esto pueda llegar a ser incluido en una reforma legislativa. Es fundamental poder escuchar a la agencia, que tiene ese termómetro social de lo que está pasando en el país. Hablemos particularmente de las demandas al Estado por los abusos de la fuerza pública. Sí. ¿Cómo prevenir este hecho, pues que realmente está en manos de quien lo ejecuta? Sí, exactamente. Ese es un punto muy alto relacionado con el ejercicio, digamos, de la fuerza, el ejercicio de esas funciones, pero sobrepasándose de esa limitante que trae la propia Constitución política, y esto ha generado muchas demandas que hoy en día están en el sistema interamericano. También la agencia es la representante o la defensora del Estado en los casos que se encuentran tanto en Comisión Interamericana como en Corte Interamericana de Derechos Humanos. Somos el país que tiene mayor número de casos en el sistema interamericano. ¿Qué hace que un caso llegue a la sistema. Corte Interamericana? Bueno, las personas acuden a la Corte Interamericana cuando se trata de una violación de derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario, y lógicamente este tipo de conductas que aparecen proscritas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Llegan los casos allí, son valorados en primera instancia, llamémoslo así, por la comisión, y cuando no se ha logrado, digamos, una posibilidad de una solución amistosa, que es la figura que trae la propia legislación del sistema interamericano, y que permita como Estado de manera temprana considerar que ha causado un daño y que aquí no vale la pena defender al Estado y de todas maneras generar sí una satisfacción para la víctima.
hemos logrado que en comisión, y esto sí ha sido una política del presidente Petro, que hemos logrado implantar en la agencia, es lograr a un mayor número de soluciones amistosas cuando ésta sea posible. Lo puedo decir porque ya es público. Uno de los casos que tenemos en este momento emblemáticos y de gran importancia es el caso de Diego Felipe Becerra Lizarazo, conocido como el grafitero, sí. Hechos ocurridos en el año 2011 en Bogotá, ahí en el puente de la 116 con la avenida de Boyacá, en donde ellos, además del caso llevado en Colombia y que pues terminó con condenas a miembros de fuerza pública de la Policía Nacional, sí. También acudieron al sistema interamericano y hemos logrado un acuerdo de solución amistosa en el cual implica que la Policía Nacional ya como Estado reconoce el daño causado a su familia y a sus amigos. Y por esa razón, el viernes de la semana anterior, el Consejo de Bogotá aprobó un acuerdo de ciudad para denominar el puente Diego Felipe Becerra, y estamos pendientes de la fecha para llevar a cabo el acto de reconocimiento de responsabilidad, que es parte del acuerdo al que se llega como Estado, reconocer responsabilidad, reparar a la víctima de manera integral, hacerlo público y que todo el mundo reconozca que Diego Felipe Becerra no era un delincuente, sino un joven que en una mala hora pues, perdió su vida. Y lógicamente esto afectó a su familia y a sus amigos. Entonces ese acto será un acto importantísimo como país, de reconciliación, de reconocimiento del daño causado, y es un acto que yo considero de reconciliación de la policía con la juventud. Será un acto muy hermoso porque es cultural, claro. Es digamos, todo el tema de arte urbano, música, arte, en donde van a estar allí presentes policías bachilleres, el ministro de Defensa, el director de la policía, y actos como ese hemos venido llevando en todo el país desde agosto del año pasado, con un número que no se había visto antes y que logra efectivamente paz en un país como el nuestro. Pues con esa gran noticia hacemos una pequeña pausa y ya regresamos a entrevistas con Alma de País. Ahí lo estamos viendo, el gobierno del presidente Petro siempre buscando la dignificación de las víctimas, de los sobrevivientes del conflicto, no solamente ese que se vive de manera rural, sino incluso el urbano, como el que acabamos de escuchar de mano de la doctora Zamora. Ya volvemos. Las noticias como son, la información de primera mano, las voces de sus protagonistas. Estaba hace rato así diciendo, ojalá me inviten, y lo logramos. Yo me siento muy orgulloso de ver tanta gente joven, tantos periodistas maravillosos haciendo periodismo. Conectamos las regiones en la búsqueda de la paz total y nuestros valores. Colombia y Radio desde San Andrés. Tú eres arte y parte de este parche. Que todos los días se expresa desde las 6 de la mañana, llevando la voz de la Presidencia de la República, del Gobierno Nacional. Colombia Hoy Radio. Síguenos de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana. Seguimos en esta charla de país, en entrevistas con la doctora Marta Lucía Zamora, ella es la directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y nos trae muy buenas noticias. Primero porque nos está explicando claramente qué hace la agencia y creo que a muchos de nosotros, por no decir que a todos, nos está quedando muy claro, pero sobre todo porque trae buenas noticias y nos abre el espectro, nos dice no solamente la agencia se dedica a pagar demandas, no es un tema económico solamente o de recursos, sino que detrás de todo esto hay una reparación, hay una reconciliación y lo acabamos de ver con el caso de Diego Becerra, pero también hay otros casos en donde ustedes están trabajando este tipo de asistencias psicológicas, de reparación, de reconciliación, y uno de ellos pues tiene que ver precisamente con que a principios de este año la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues declaró que el Estado de Colombia era responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas a integrantes y militantes del Partido de la Unión Patriótica. El fallo, pues por supuesto, obligaba al Estado no solamente a una reparación económica, insisto, sino a unos tratamientos psicológicos y una
acompañamiento muy importante a las víctimas y a los familiares. ¿De qué se trata esto, doctor? Sí, mira cómo lo de Diego Felipe Becerra está a nivel de Comisión Interamericana. Es decir, allí logramos esta solución amistosa, este acuerdo de solución amistosa. Cuando ya está en Corte Interamericana, como es la sentencia del caso de integrantes y militantes de la UP, ya es una condena al Estado. Ha llegado a nivel de Corte Interamericana y allí no hay pues ninguna defensa posible y lamentablemente no se pudo lograr un acuerdo de solución amistosa en su momento. Este caso lleva 30 años en el sistema interamericano, llevaba 30 años en el sistema interamericano. Como bien tú lo dices, no solamente la reparación a la víctima es del orden de la compensación económica, hay muchos otros temas y especialmente en esta sentencia de la UP es generar cultura del respeto por quien piensa diferente, es decir, el respeto por militantes de partidos políticos, que fue lo que originó pues este exterminio de los militantes de la UP y por esa razón en esta especial sentencia la reparación va orientada a los actos de no repetición. Por eso la difusión de la sentencia, los foros que deben hacerse en las universidades públicas y privadas, el video, digamos, el documental que debe acompañar a todos estos ejercicios de no repetición son fundamentales. Esos actos de no repetición nos llevan precisamente como sociedad a comprender por qué nos condenaron, a que esto no vuelva a repetirse en un país como el nuestro, en donde debe siempre permitirse el espacio a grupos minoritarios, a pensamiento político diverso, y eso hace un crecimiento en cultura de país frente a la diversidad de pensamiento. Claro, es que le da una concepción y un objetivo distinto a cada una de las instituciones, siempre desde el gobierno nacional, porque viene siendo una inspiración misma del gobierno nacional todo lo que está ocurriendo. Usted ya había trabajado con el presidente Petro cuando él fue alcalde de Bogotá. ¿Cómo es trabajar con él? ¿Cómo le ha ido a usted con él? Bueno, aquí en mi cargo, en el actual cargo de directora, pues no tengo una relación muy directa con él, porque pues yo formo parte del sector justicia y el ministro es el que está permanentemente en contacto con él. Pero sí, digamos, a partir de mi vinculación con él como secretaria general, aprendí que hay que leer sus discursos, leer sus frases, hay que estar muy pendiente de sus palabras, que allí está contenido muchas veces cuál es la orientación que debemos cada uno de los servidores que estamos en el gobierno, de cómo interpretarlas y cómo aplicarlas a la realidad de nuestras propias funciones. Para mí fue toda una maravilla profesional, lo digo, haber trabajado con él, una persona con un compromiso muy alto social y unos conocimientos, también debo decirlo, de gran respeto por él en sus conocimientos en materia de económica, como lo digo, compromisos sociales. Yo recuerdo que cuando llegué a la alcaldía, tuvimos el caso, además yo venía de ser fiscal, donde solo me reunía con un expediente y mis procesos, a tener todo un cambio de profesional, a estar en la ciudad, a conocer las necesidades de una ciudad. Tuvimos como primeros casos los recicladores, la sustitución de los vehículos de tracción animal, de los caballos, o sea, era entender que todo eso, el cambio climático, son para él las necesidades más grandes, los niños, los temas de música. Ahí vino la transformación de la ciudad, de la Orquesta Filarmónica, en donde todos los maestros de la Filarmónica fueron a su vez profesores de las escuelas del distrito, en donde los niños tenían clases de violín. Es decir, ahí aprendí que Petro es un líder social, total, absoluto. Pues doctora Zamora, muchísimas gracias por su tiempo. Sabemos que es una mujer muy ocupada, pero sacó un ratico para estar con nosotros, para explicarnos su labor y sobre todo la labor de la agencia hoy en día, que, insisto, creo que sí nos queda una idea clara, es que no es un tema netamente de compensación económica, sino es un tema también social, como usted bien lo acaba de decir. Gracias por estar con nosotros. No, a ustedes por la invitación, mil gracias. Esto es Entrevistas con Alma de País. A ustedes gracias por la conexión. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Adiós.